Bien, hoy hablaremos de la derivada de una transformada después de haber visto la función de escalón unitario. Después regresaremos a ella cuando hagamos transformadas periódicas. Regresaremos a ella para ver su gran potencia de ese método. Y por hoy vamos a analizar las derivadas de unas transformadas. Ya sabemos transformar, ya sabemos sacar inversas, vamos a derivar ahora una transformada. Entonces la derivada de una transformada se corresponde con el teorema de la multiplicación de una f por una t. Entonces, multiplicación de t a la n, diríamos de otra forma. Si observamos nuestro teorema, dice la transformada de t a la n por f de t es igual a menos 1 a la n por la enésima derivada con respecto a s de f de s. O sea, estamos derivando n veces la transformada. ¿Cuántas veces? Tantas veces como sea el exponente de n. Y menos 1 a la n, recordemos que va volviéndose positivo, negativo, positivo, negativo, conforme n va cambiando desde 1 hasta el infinito. Entonces el teorema nos dice, si se está multiplicando una función por t a la n, entonces le podemos aplicar la derivada de una transformada. Y eso nos permitirá transformar otras funciones un poco más complejas. Entonces veamos. Si nosotros vamos con el teorema de la derivada de la transformada de t por e a la 5t, dice el exponente de t es 1, entonces menos 1 a la 1 por la primera derivada, por la derivada 1, con respecto a s, es evidente el 1, pero lo pongo como ilustración, de la transformada f de s, o sea, si f de t es igual a e a la 5t, entonces f de s ya sabemos que debe ser 1 sobre s menos 5. Entonces, dice, por la derivada de 1 sobre s menos 5. Y entonces menos 1 a la 1 nos va a dar menos. Y vamos a obtener la derivada. Hacemos aquí en nuestro tablero de recuerdos s menos 5. Si está abajo la pasamos como arriba a la menos 1. Y entonces la derivada de esta expresión va a ser menos 1 por s menos 5 y menos 1 menos 2. Y por la derivada de s que es 1, entonces nos queda menos s menos 5 a la menos 2, que lo podemos expresar como menos 1 sobre s menos 5 al cuadrado. Entonces escribimos aquí en nuestra expresión, tendremos menos 1 sobre s menos 5 al cuadrado. Vamos a trazar bien el 5 para no confundirlo con la s. Y menos por menos nos da más, y entonces tendremos 1 sobre s menos 5 al cuadrado. Y recuerden que esto lo podemos hacer con el primer teorema de traslación. Se puede realizar con el primer teorema de traslación, pero en esta ocasión lo hemos hecho con el teorema de la derivada de la transformada, considerando que nuestra f de t se está multiplicando por t, que nuestra f de t es e a la 5 y que se está multiplicando por una t a la 1. Ok. Unos segundos de transición para que pausen
y borramos la pizarra. Borramos nuestra pizarra para continuar con otra pequeña transformada. Bien, entonces diríamos la transformada de t por el coseno de t. Vamos a ponerle 2t, coseno de 2t. Entonces tenemos una t a la 1 menos 1 a la 1 menos 1 a la 1 por la primera derivada con respecto a s de la transformada del coseno de 2t. Damos unos segundos para que mediten cuál es la transformada del coseno de 2t. 5 segundos para que nos digan cuál es la transformada del coseno de 2t. Ok, ya tenéis la respuesta. Bien, entonces la transformada del coseno de 2t debe ser s sobre s cuadrada más 4. Entonces esa es la transformada. Y entonces vamos a hacer la derivada de s sobre s cuadrada más 4. La derivada de s sobre s cuadrada más 4. La vamos a derivar como una u sobre b. Y entonces dice s cuadrada más 4. Recordamos, vamos a recordar por aquí. Dice la derivada de u sobre b es igual a b por la derivada de u menos u por la derivada de b sobre v al cuadrado. Ok, entonces tendremos s cuadrada más 4 por la derivada de u, que es s, es 1, después menos s por la derivada de s cuadrada más 4, que debe de ser, la derivada de s cuadrada más 4 debe ser 2s, 2s y todo esto sobre s cuadrada más 4 que está al cuadrado. Y entonces, de acuerdo a esto, nosotros tendríamos s cuadrada más 4, s cuadrada más 4 menos 2s cuadrada sobre s cuadrada más 4 al cuadrado. Y entonces, simplificando nuestras derivadas, tendríamos 4 menos s cuadrada, 4 menos s cuadrada sobre s cuadrada más 4 al cuadrado. Y entonces traemos esos resultados hacia nuestra transformada, y aquí tendríamos menos, y la derivada es 4 menos s cuadrada sobre s cuadrada más 4 al cuadrado. Aplicándole el signo, entonces tendríamos que en la parte superior s cuadrada menos 4, s cuadrada menos 4 sobre s cuadrada más 4. Entonces esa es la transformada de t coseno de 2t. Bien. Pasamos ahora a otra un poco más. Damos unos segundos para que puedan tomar nota o pausar el video como ustedes gusten. Damos unos segundos, unos minutos de relajación o unos minutos de concentración o unos minutos de atención, attention minutes, etc. Bien. Borramos nuestra pizarra virtual.
Veamos otra transformada. Bueno, ya se quedó en rojo la dejaré. La transformada de t e a la t seno de t. Ahora mi f de t es e a la t seno de t. La voy a subrayar. Mi f de t es esta expresión. Y se está multiplicando por una t. Entonces corresponde con el teorema de la derivada de la transformada. Bien, entonces vamos a encontrar, dice, la derivada va a ser como tenemos una t menos 1 a la 1 menos 1 a la 1, que va a ser menos, por la derivada con respecto a s de la transformada, y la transformada nos está llevando también al primer teorema de traslación. Entonces, ¿cuál será la derivada? Damos 5 segundos para que nos digan cuál es la transformada, cuál es la transformada de e a la t seno de t, que nos está llevando al primer teorema de traslación. El primer teorema de traslación dice, aquí lo recordamos, la transformada de e a la at por f de t es igual a f de s menos a. Primer teorema de traslación. Bien, entonces de acuerdo a eso, dice, debe ser 1 sobre s cuadrada más 1, pero cuando esto tiende a ¿qué? A s, cuando s tiende a s menos 1. Estoy haciendo la ilustración, la debería de haber hecho ya inmediata. Entonces tenemos menos la derivada con respecto a s, ¿de quién? De 1 sobre s menos 1 al cuadrado más 1. Entonces tenemos menos la derivada con respecto a s de 1 sobre s cuadrada menos 2s más 2. Y entonces derivamos esa función, es una simple función que está abajo, entonces va a ser menos, pero la recordamos, dice la derivada de una s cuadrada menos 2s más 2, que al estar abajo la pasamos arriba como menos 1, entonces esto debe ser igual a menos s cuadrada menos 2s más 2 a la menos 2 por la derivada que debe ser 2s menos 2 por 2s menos 2. Y entonces tenemos que esto va a ser igual a 2s menos 2, 2s menos 2 sobre s cuadrada menos 2s más 2, que está al cuadrado y con un signo menos antes. Y entonces llevamos s a nuestra transformada, llevamos s a nuestra transformación, entonces tenemos, dice, va a ser menos, y se está multiplicando por menos 2s menos 2 sobre s cuadrada menos 2s más 2, que está al cuadrado. Y entonces concluimos que menos por menos 2 da más y nos queda 2s menos 2 sobre s cuadrada menos 2s más 2 al cuadrado. Esa es la transformada de t e a la t seno de t. Bien, esperemos que haya quedado comprendido este proceso.